Entonces, yo, bueno, tengo abierto Fox. Vamos a trabajar en el directorio. Lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué directorio vamos a trabajar? Yo voy a trabajar, bueno, mi directorio de trabajo es yo le llamé, no sé, carpeta 2025, segundo semestre, informática aplicada. Ustedes van a crear la carpeta que corresponde, informática aplicada, y clase 2. Todo en ese directorio se van a ir almacenando. Yo lo tengo acá. Y lo único que dejé fue el archivo de texto y un archivo de texto que está en la página, que les dije, esos dos archivos también lo van a necesitar. Un archivo de texto y un archivo XLS. Entonces, en ese directorio yo lo seleccioné, lo copio, y todo lo que haga ahora en la clase de hoy, que se quede almacenado en ese archivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso para trabajar en ese directorio? Acuérdense, set default. Ustedes en el directorio que ustedes tengan, si ustedes tienen, no sé, informática aplicada, bueno, en ese clase 2, comillas, control B corta, comillas doble, enter, y ya me quedó que el directorio actual, para ver el directorio actual, por dir, paréntesis, paréntesis, enter, y puedo ver el directorio actual de trabajo. Entonces ahora todo lo que haga me va a quedar almacenado en ese directorio. ¿Se entendió? Si no hay no hay dudas. Ese directorio puede ser cualquier carpeta. Cualquier carpeta, la que ustedes tengan. Yo creé esa carpeta clase 2. Pero si ustedes tengan, bueno, lo que ustedes tengan, este es mi directorio, mi máquina. Ustedes fíjense, se fijan, cuando crean la carpeta, lo seleccionan con botón derecho copiar o con control C copiar, y en el set default to, comillas dobles, control B corta pegar, y comillas dobles y enter, y ya les queda seleccionado el directorio de trabajo. Quiero verlo, a ver en qué directorio estoy trabajando. Signo de pregunta, por dir, paréntesis, paréntesis, un enter, me muestra el directorio de trabajo actual. Ok, profe, ¿y el comando de arriba de todo cuál es? Que dice do form. Ay, no, esto es algo que yo ya tenía. Ejecuté un formulario. No es. Esto es bien, o sea, consideren estos dos últimos. ¿Está bien? Sí. Bueno, me quedó, yo no borro lo anterior. Bueno, vamos a ver entonces, dijimos que vamos a resolver el primer ejercicio. Ya nos ubicamos en nuestro directorio de trabajo. Entonces tenemos que crear una estructura para almacenar datos de alumnos. Esta estructura es una tabla y lo vamos a crear con el comando create. Desde donde nosotros, para comenzar, vamos a trabajar desde la ventana de comandos, pero también podemos trabajar desde un formulario, pero bueno, por ahora, o sea, con un PRG, un programa. Por ser la primera y segunda clase, seguramente vamos a estar trabajando desde esta ventana de comandos. Más adelante vamos a trabajar con formularios. Entonces, para crear una estructura, una tabla, directamente con el comando create nos aparece el asistente. Al poner el directorio de trabajo, al elegir el set default to, ya me queda en ese directorio de trabajo
se va a crear la tabla. Entonces, la tabla va a ser de nombre alumno. Por defecto, cuando uno selecciona, escribe el comando create, aparece tabla 1.dbf. Entonces borro donde dice tabla 1 y escribo alumnos. La extensión va a ser .dbf. Guardar. Cuando escribo guardar, me aparece ya el asistente para empezar a ingresar el nombre de campo y el tipo de dato. Entonces, yo ya sé que el primer nombre es legajo, carácter de 8 lugares. El segundo es apellido, empiezo a escribir apellido, el nombre del campo, el tipo de dato es carácter. Si despliego, tengo otros tipos de datos diferentes. Nosotros necesitamos que sea de 20, ¿no? 20 caracteres, el nombre, elegimos el tipo de dato, la C indica carácter, 20 lugares también. Y el siguiente dice nota 1. Nota 1, el tipo de dato del campo numérico. Y nos solicita que el campo sea numérico, como máximo que ocupe 3 lugares y 0 en la parte fraccionaria. O sea que como máximo va a tener 3 lugares, 0 en la parte fraccionaria. Y después aparece la palabra null. Quiere decir que si no tengo datos en ese campo, que aparezca el valor null, que permita que tenga valores null. En la columna donde aparece null, hacemos un clic y queda tildado que ese campo, solo el campo nota 1, permite ingresar un valor null. Ingresamos entonces el siguiente campo, nota 2, es de tipo numérico también. 3 lugares, 0 para la parte fraccionaria y también admite valor null. Y por último, un campo condición, de nombre condición, el tipo de datos de tipo carácter y acepta un carácter y también permite valores null. Entonces, con aceptar, vamos a fijarnos también, estamos en la solapita campos. Si nos fijamos, tenemos índices y tabla. En tabla vemos que no hay 0 registros, no hay datos, pero sí están los 6 campos que nosotros creamos, con la longitud, que es la suma de cada uno de los valores, o sea, sumar 8 más 20 más 20, 3, 3, 1. Bueno, suma la cantidad, la longitud de los campos. Entonces, en total son 6, 2, 4, 6, que es lo que nos está informando. Son los datos de la tabla, de la estructura de la tabla. Profe, esto sería la cabecera. Exactamente. Entonces, nos dice, ingresar datos ahora, digo no. No, solamente tengo la estructura. Si quiero visualizar la estructura de la tabla con Browse, Enter, vemos entonces que tenemos la estructura, tenemos el campo legajo, apellido, nombre, nota 1, nota 2 y el campo condición. Esa es la estructura. Cierro este browse, pero si ustedes se fijan, en la barra de estado aparece la tabla alumnos, entre paréntesis el directorio donde se encuentra abierta, alumnos.df. Registro, ninguno, y está abierta en modo exclusivo. Necesitamos que esté abierto en modo exclusivo para modificar la estructura o generalmente para agregar o eliminar
o sea, registros, y si no, bueno, si la abren 2 veces, no le va a quedar abierto de modo exclusivo, entonces si quieren agregar un campo, no se los va a permitir. Entonces cierran y la vuelven a abrir en modo exclusivo. Bueno, entonces, vemos, hasta acá se entendió cómo crear la tabla, la estructura con el comando create y ¿Puedes con el volver a asistente. decir, profe, modo exclusivo? Sí, si yo la abro 2 veces a la tabla, ya no me va a quedar en modo exclusivo, me va a quedar, no lo quiero hacer porque después tengo que cerrar todo, volver a abrir, y además hay que setear otra vez el directorio. Si yo la vuelvo a abrir, bueno, no me va a aparecer que es solo lectura. Y ahora nos fijamos cuando dijimos que todo lo que estuvimos trabajando nos va a quedar en el directorio. En clase 2, bueno, tenemos alumno, que recién la creamos, en el directorio clase 2. Es un archivo .dbf. A ver, si hacemos doble clic, ven, acá me dice, bueno, que no puedo acceder porque está abierto. Denegado, no me lo permite. Bueno, ahora me piden, a ver, me quedó 2 veces, yo lo quise, bueno, lo vamos a cerrar. Bien, ¿se entendió entonces? O sea, al estar abierta, no me quise hacer doble clic, no me lo permite, ¿por qué? Porque ya está abierta la tabla. O sea, sería que hay un área de trabajo que ya la estás usando, digamos. Sí, estoy trabajando. Hasta ahora vimos que tenemos la tabla alumnos. Todavía no hablamos de áreas de trabajo, pero si queremos saber dónde está abierta la tabla alumnos, vamos a la sesión de datos y acá nos dice que la tabla alumnos se abrió en el área 1. Y si nos fijamos, esta tabla alumnos la asocia a un alias. O sea, el nombre físico de la tabla en disco es alumnos.dbf. Y el nombre como el alias o el nombre lógico es alumnos. Acá le di el nombre alumnos. Entonces, acá tengo hoy vamos a trabajar con una sola tabla y justo esta tabla está abierta en el área 1 y el alias de la tabla es alumnos. Si tuviésemos más tablas, tenemos que seleccionar otra área, seleccionamos el área 2, por ejemplo, select 2, y ahí crearíamos otra tabla en el área 2. Cada tabla tiene que estar creada en un área diferente. Pero además, acá porque lo preguntaron seguramente porque ya el tema lo conocen. Si yo creo otra tabla, creo otra tabla en el área 2, bueno, cada tabla también por defecto se le asocia un alias. El alias es el mismo nombre de la tabla, el nombre físico. Y necesitamos, si trabajamos con varias tablas, que cada tabla esté abierta en un área diferente. Por ahora vamos a trabajar con una sola tabla en el área 1. Y esta es cómo llegué acá a la ventana de sesión de datos. Si hago clic, la veo o puedo cerrarla y veo que tengo la tabla abierta alumnos. Donde me fijo también cuando tengo una sola tabla, lo puedo ver
en el área, en la barra de estado. ¿Alguna otra? La tengo abierta, por lo menos al estar abierta la tabla, si la cierro, la puedo cerrar con el comando close table, la cierro. Entonces, bueno, si necesito volver a trabajar, la tengo que volver a abrir. ¿Cómo abro la tabla? Dios y el nombre de la tabla, alumnos. Como estoy en el directorio de trabajo, abrió la tabla alumnos en el cual estoy en el directorio de trabajo. Pero si yo estoy en un directorio distinto de donde está ubicada la tabla alumnos, no la va a encontrar. Yo porque ya seteé por defecto esta dirección. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá lo único que hicimos fue crear la tabla con Create. La visualizamos con Browse. Después la cerramos. Y después la volvimos a abrir. ¿Por qué? Nos fijamos, podemos emplear el comando Browse si está abierta. Si la cerramos, ya no aparece en la barra de estado, y si la queremos visualizar, nos pregunta qué tabla. Bueno, alumnos queremos ver, aceptar. O yo alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora que está abierta, podemos seguir trabajando con la tabla. Es una estructura que está en disco. Fíjense que está en un directorio del disco, en la unidad de almacenamiento. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? Profe, Sí, ¿puede explicar lo de use alumnos? Que justo se me cortó y no lo escuché bien. sí. Todo. Entonces, tengo la tabla abierta. Si yo la cierro a la tabla, puedo escribir el comando close table o directamente me voy a la línea para no escribirlo otra vez, me voy a la línea y escribo un enter. Vieron que se copió el comando. ¿Y qué hizo este comando close table? Me cerró la tabla. Si me voy a sesión de datos, no tengo ninguna tabla abierta. Cierro. No tengo. Entonces, para abrirla, para poder agregarle valores, registros, cambiarle la estructura, tiene que estar abierta. El comando que se usa para abrir la tabla es el comando use y el nombre de la tabla. Use alumnos. Y quedó abierta. Si nos fijamos, queda abierta. Ventana de sesión de datos, tenemos alumnos, como hay una sola, la abre en el área 1. ¿Con qué alias? Alumno. Alias es el nombre lógico, un nombre que se le estoy dando a la tabla alumnos, que es el nombre físico. Entonces, cerré la visualización, pero sigue estando abierta la tabla. Cerré esa ventana de sesión de datos, nada más. Ahora los voy a confundir un poco más. Si yo tengo una tabla abierta y escribo el comando use solito, la cierra. ¿Sí? Porque cuando yo tengo una tabla abierta y quiero abrir otra, cierra la anterior.
Para poder abrir varias tablas al mismo tiempo, tengo que abrirlas en distintas áreas de memoria. Seleccionar el área 1 y abrirla, seleccionar el área 2, abrir otra tabla y así. Porque si yo abro una tabla y quiero abrir otra con Dios, quiero abrir otra, se me cierra la anterior. Entonces, cerré con Use solo, cerré la anterior. Es otra forma, es como un close table también, el Use. Entonces, para volver a abrir, fíjense, con Browse no hay ninguna tabla abierta, si nos fijamos, en la sesión de datos tampoco. Bueno, View alumnos, Enter, ahí abrimos. ¿Se entendió? Los complica un poquito. ¿Se entiende? Bien. Bueno, dijimos el 1A, create, y los nombres de campo, y el asistente. Con el asistente se creó la tabla. ¿Qué pasa si quiero modificar algo que ya está creado en el punto 1? Porque lo que viene después no aparece este tema. ¿Qué pasa si yo quería modificar algo? Me equivoqué en algún campo, quería cambiarlo manualmente. Entonces, como Modify Structure, modificar la estructura, para eso la tabla tiene que estar abierta, y ahí me aparece toda la estructura que se creó con el comando create. Y puedo cambiar, por ejemplo, nombre era 25 caracteres. Y escribo un 25. Aceptar. Guardar, sí. Puedo cambiar el tipo de dato, cualquier dato de la estructura. ¿Sí? Por las dudas, se equivocaron o crearon una tabla con un solo campo y le faltó agregar más campos. Bueno, Modify Extractor. Y así modifican la estructura de la tabla. ¿Se entendió? Profe, Sí. y no hace falta especificarle qué tabla porque es como... O sea, Por eso, selecciona ya la está tabla que se está abierta. usando, claro. Es la que está abierta en este momento. La que está activa, está abierta y está activa. Generalmente, bueno, acá hay una sola, justamente está abierta y como es la única, está activa. Cuando podemos abrir muchas tablas, pero hay una que va a ser la activa. Acá tenemos una tabla abierta y una activa, por eso el Modify Extractor se aplica a la que está, a la única que está. Bueno, por si empezaron a escribir, cerraron el asistente y solamente crearon un campo, bueno, con Modify Extractor lo pueden cambiar. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a hacer la opción B, 1B, ingresar un registro manualmente. Bueno, entonces, acá con el comando, la tabla tiene que estar abierta, la vemos, está bien. Con el comando append, nada más, nos permite empezar a ingresar valores. Bueno, por ejemplo, el legajo que es de tipo carácter. No sé, A 134/5, apellido Álvarez, nombre, soy Juan. Vamos a poner un 10, 9, y así. Y así seguimos. Condición puede ser aprobado, insuficiente, o promovido. Vamos a ponerle una P, o promovido. Y cierro. ¿Puedo seguir agregando más valores? Sí. Cierro. Entonces, quiero ver lo que ingresé. Fíjense que tengo
un valor registro EOF barra 1. EOF quiere decir, ¿qué? ¿Qué quiere decir EOF? Esto ya lo saben de informática. End of file, tipo final Muy de... bien. Que llegó el fin del archivo. Y hay uno solo. Con browse vemos lo que recién ingresamos manualmente con el comando append, nada más. Nos habilita la adición, o sea, el agregado de valores a cada uno de los campos y completamos un registro. O sea, vemos también que aparece un puntero acá a la izquierda, está marcando, tenemos un único registro y un puntero que apunta al primer registro. Cierro entonces la visualización, la tabla sigue abierta, entonces ahí agregamos uno manualmente, como con el comando append. Acá dice, en la opción 1C, dice ingresar un registro en blanco. Acá ya cambió, nos pide que agreguemos con el comando append blank, enter, y vemos con browse, nos agregó el puntero de registro, se posicionó en el siguiente registro y está en blanco. Nos habilitó el registro para ingresar valores. Si yo lo quiero ir al siguiente manualmente, no puedo, porque no está creado, o sea, no tengo un registro en blanco para agregar valores. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ahora vamos a agregarle valores a este registro que está en blanco. Lo puedo dejar así visualizando y tengo que agregar valores. ¿Cómo voy a agregar? Le tengo que indicar con una instrucción que al campo legajo, ¿cómo lo agrego? Lo reemplace el valor que tiene actual, lo reemplace por el valor que nosotros querramos dar, ¿no? Entonces, con el comando replace, el campo legajo me muestra los campos y como es una cadena de caracteres, por ejemplo, B-222, comillas dobles, y ahí me agregó enter, agrega el legajo B222 barra 2. Bueno, también podemos agregar replace apellido with blank, por ejemplo. Con comillas dobles porque es un valor, una cadena de caracteres. En cambio, si quiero cambiarle el valor de la nota 1 con with y no sé, un 8. Y nota 2 con 9. ¿Sí? Y así, depende del tipo de dato, es el valor que quiero, que puedo decir, bueno, y condición, replace, condición, with, null, porque condición acepta valores null. Y apareció el valor null. ¿Sí? Todavía no está definida la condición, no le agregué la condición. ¿Se entiende? ¿Cómo se pueden ir agregando? Recién agregamos un registro en blanco y le fuimos agregando datos. Bueno, me faltó el nombre. Bueno, puede ser replace, nombre with y cualquier valor en el blanco. Ahí, si bien decía agregar un registro en blanco, append blank.
y además de agregarlo en blanco, el registro lo reemplazamos, le agregamos valores. Entonces, en el 1C, la respuesta es up en blanco. Pero además, nosotros le agregamos valores a los campos. Los valores se fueron agregando campo a campo. Y ahora nos dice eliminar los registros ingresados en el ítem B y C. Bueno, entonces, si yo hago un clic, ¿quiero ir a otra parte? No. Si quiero agregar otro registro en blanco, fíjense, up en blanco. Up en blanco, hago un clic en el título, en la barra de título de alumnos. Fíjense que automáticamente en cada up en blanco agrega al final registros en blancos. ¿Sí? Cada vez que agrega, lo agrega al final. En este caso se agregó alfabéticamente, pero, o sea, lo veo, lo visualizo alfabéticamente porque en ese orden lo fui agregando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? Profe, ¿cómo se Sí. ponía el valor null en condición, por ejemplo? Fíjate que si yo ejecuto, estoy en el último registro que no tiene nada, escribo null, replace condición with null. Incluso puedo a cada nota, porque las notas también aceptan valores null, nota 2, ahora también null, enter. Y ahí le fui agregando. Ah, ok. ¿Y cómo se selecciona un registro? Haciendo clic, justo el puntero del registro me apunta que está en este último, entonces por eso, haciendo clic en el registro. Ah, ok. Ahora porque estamos en la ventana de comandos, probando los comandos en la tabla, pero no vamos a trabajar de esa manera. Ahora porque nos interesa ver cómo funciona el comando replace, cómo funciona PenBlank, cómo queda el puntero del registro después de una PenBlank, queda al final. Haciendo un clic lo selecciona. Después vamos a ver que en realidad vamos a usar comandos para buscar. Cuando buscamos, no sé, vamos a buscar el legajo, bueno, más adelante vamos a ver comandos de búsqueda, locate y seek. Pero por ahora estamos viendo recién los primeros comandos de las tablas. Ahora vimos el comando en blanco. Agrego un registro en blanco, que eso me permite, para poder usar el comando replace, previamente tuve que hacer un up en blanco. Si yo no hago up en blanco y escribo, por ejemplo, si yo quiero agregar otro registro más, o si no tengo nada, está vacío y quiero hacer un replace, no va a cambiar nada. Vamos a hacer eso, ¿no? Porque acá nos pide que en el D... Perdón. Sí. ¿Cómo es que dijiste? O sea, sí o sí tengo que poner el up en blank, o sea, para usarlo del replace, o por ejemplo, ¿no puedo reemplazar a donde dice Álvarez o Blanco con el replace? Sí, porque ahora sí. O sea, por eso puede estar. Porque hay un registro con datos. No, pensé que solamente se podía con el tipo up en blank. No, okay. Ya tengo datos, entonces tengo acceso. Claro, sí, si no tengo nada no puedo reemplazar nada, digamos. Exactamente. Gracias. Por ejemplo, vamos a cambiarle la nota a Álvarez. Entonces, como dice nota 1, bueno, le voy a cambiar a null. Faltó, estuvo ausente, null. No hay nada. Como estuvo ausente, null. No es que le fue mal ni le fue bien. Ausente.
¿Se entiende? Entonces también le vamos a tener que cambiarle como el puntero. Me aseguro que está en el primero. La condición ya la promoví. No está definida la condición. Y si queremos que la condición del segundo sea promovido, bueno, entonces, comillas, esto lo hacemos manualmente, pero después vamos a aplicar comandos globales. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Bien. Nos decía entonces el enunciado, eliminar. Nos dice eliminar los registros ingresados en B y C. Bueno, hay dos formas que podemos eliminar. Podemos seleccionar el registro, marcarlo, y ahí quedó marcado. Fíjense que hay una columnita, bueno, con negrita queda marcado ese registro. Lo puedo hacer manualmente o también con el comando delete quedó marcado. Quedó marcado y ese es un borrado lógico. Y para eliminarlo definitivamente tengo que usar el comando pack. Bueno, entonces, con el comando pack, fíjense, me cerró la tabla y la tengo que volver a abrir. Es que me lo cerró el browse, quiero decir, un browse. Veo que ya no está el último. Entonces, vamos a agregar otra vez el ejercicio, el registro que estaba en blanco, nota 1 en null, para que tener más datos, nada más. Lo agregué. Entonces, vamos a ver, en el caso de que yo lo marco y que no quiero visualizar los borrados, con set delete on y escribo browse, no visualizo los marcados para ser borrados. Y con set delete off, browse muestra los marcados para ser borrados. ¿Puedes repetir eso, profe, por favor? Sí, yo recién marqué uno. Acá lo marqué. Está marcado. O si yo escribo, es como un delete. Si yo escribo el comando pack, lo elimina definitivamente. Este es un borrado lógico. Si yo no quiero ver los marcados, porque están marcados para borrarse, entonces el comando set delete on, enter y browse, no se muestran los marcados para ser borrados. Ok, no aparece la barrita esa negra, digamos. Claro, no están. Fíjate que yo bajo y no hay más. Pero yo ya sé que hay otro registro, pero no está. Entonces, si quiero ver todos, on off, browse, ahí muestro todos, los marcados y los no marcados. Yo acá tengo 3 registros, lo puedo hacer manualmente, uno por uno, los puedo ir marcando. Pero podría decir, no, que todos, delete all, puedo hacer un delete all y marca todos los registros para ser borrados. Con recall, all, me los desmarca. Entonces vimos que si están todos delete all y pack, elimino todos los registros, todos los registros marcados se eliminan. O sea, con el delete all es un borrado lógico y con el pack es un borrado físico. Bueno. Pero también yo quería ver otro comando, que es el comando SAP. El comando SAP me elimina todos los registros. Si yo lo ejecuto, lo que hace es
reescribe toda la cabecera en otra parte, sin tener en cuenta con el SAP. Dice, me pregunta que va a ser un SAP de la tabla alumnos, sí, y elimina todo. Browse. Perdón, Inés. Le quería decir a los chicos que no sé si tienen clara la diferencia. Inés le está contando lo del borrado físico y lo del borrado lógico. O sea, el Fox, como así también los sistemas operativos, por ejemplo, cuando ustedes borran algo, en realidad lo más fácil para el sistema operativo o para Fox, lo más fácil es marcarlo. Simplemente le hace una marca, en este caso a los registros, como diciendo, che, este registro está borrado. No lo borra físicamente desde del disco rígido, simplemente le hace una marca, y con los archivos en Windows o en el sistema operativo que ustedes usen pasa exactamente lo mismo. Por eso hay programas que pueden recuperar esos archivos. Puedo decir, no, ya tal archivo lo borré, y corren un programa y lo recuperan. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque pasa eso, digamos. En realidad lo que se hace es un borrado lógico, simplemente se marca y le estamos indicando a Fox o al sistema operativo o a lo que sea, le estamos indicando, mira, este espacio si lo necesitas usalo, porque ya está, lo marqué como borrado, borrámelo. Pero mientras esté marcado y ustedes no lo borren físicamente, sigue estando ahí, por eso lo pueden volver a recuperar con el recall, esto que le dice Inés, o en el sistema operativo con el programa y traerlo de nuevo el archivo que ya habían borrado. ¿Está bien? Y no. Esa es la idea de la diferencia entre el borrado lógico y el borrado físico. El borrado físico, no, es, bueno, ya está, lo borró el disco rígido, no lo pueden recuperar más, ya está. ¿Ok? En realidad, cuando uno hace un borrado, aunque sea un borrado físico, lo que se pierde es la dirección donde se encuentra ese archivo. Pero el archivo está, cuidado, o sea, creen que ustedes borrando no es que lo llena de ceros y uno y se pierde, no, se pierde la dirección del archivo alumnos, pero en alguna parte quedó, si no se sobreescribió esa área de memoria, quedaron esos datos. O sea, lo mismo pasa en el disco, con fotos, etcétera. Usted dice, no, pero ya le eliminé. No, siempre queda algún rastro. Les digo, por las dudas. Bueno. Profe, una consulta. Seguimos. Sí. ¿Se dice que está borrado lógicamente cuando tiene el delete o cuando está el set delete? El delete. Delete es solamente, el delete es una marca, borrado lógico es porque está marcado para ser eliminado, pero todavía está. Eso se le llama borrado lógico. Y físico es, lo elimino definitivamente, o sea, no tengo forma de volverlo a ver porque pierdo dónde quedó ese registro. La dirección la dirección en memoria o en almacenamiento de ese registro. Bueno, profe, una pregunta. Entonces el SAP te borra todos y el pack te borra uno solo, borrado físico. No. Vamos a agregar varios en blanco. Yo creo, 3. 1, 2, 3. Tengo 3. Entonces, delete all. Marqué los 3. ¿Sí? Hay 3 registros. O sea, y con pack me elimina los 3. Browse y ya no tengo nada. O sea, yo quiero hacer clic y no, por ejemplo, delete all, no tengo nada. Ahí. No hay nada. No marca nada porque no tengo nada. Si quiero hacer un replace, como recién le decía, estoy buscando un replace, condición con null. Si yo no puse una pen blank, no me reemplaza nada. Si yo no hice antes una pen blank, ahora sí. Replace condición con null. Hago un clic, ahí quedó.
Entonces, si yo pongo un delete all, tengo uno solo. Pero si tengo otro append blank y otro delete all, tengo dos. ¿Se entiende? Entonces no se puede borrar un solo registro de manera física. Sí, se puede. Con delete all marqué todos. Lo desmarco. Desmarco uno. Con recall, bueno, lo puedo hacer con un comando. El puntero está en el segundo. Entonces en el segundo escribo recall. Se desmarcó. Y se va a borrar el marcado. Se borra el primero. Con pack se elimina el primero. Esto lo pueden hacer ustedes. Browse. Quedó uno solo. No hay más. ¿Sí? Y con SAP, que es distinto, SAP, sí, SAP de la tabla, lo que hace es reescribe la cabecera en otra parte, en otra área, pierde la dirección original. Y no quedó nada. Bueno. Vemos entonces, ¿se entendió? Se van probando y van viendo entonces la diferencia entre delete y pack y SAP. O delete all y pack. Delete all marca todo. Delete marca de a uno. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá dice importar datos de una planilla de Excel. Utilizar el archivo j1p1.xls. Entonces, yo ya tengo la tabla alumnos, DBF, y ya tengo en el mismo directorio de trabajo, me traje de la plataforma, de donde tienen todos el campus de informática, les dije, tráiganse el ejercicio, el archivo j1p1.xls y el txt. Estos dos los bajan, los traen también. ¿Y dónde los copian? Y en el mismo directorio, para no tener que escribir en qué directorio tendrán que traer los archivos. Entonces, la tabla alumnos está abierta y voy a traer, acá dice importar datos desde una planilla de Excel. Entonces acá, más que importar, el proceso de importación lo que hace, crea una estructura y agrega valores. Acá lo que vamos a hacer es traer los datos nada más. Y vamos a traer desde una planilla de Excel a un archivo DBF. Vamos a ver primero, voy a abrir, quiero ver con Excel, XLS, no voy a guardar nada, no lo voy a modificar. Estoy abriendo, no habilito la edición, solamente quiero ver qué tiene empieza en la línea 1 y tiene 32 valores, ¿no? 32 registros. Tengo el primer campo, el legajo, apellido, nombres, nota 1, nota 2, y el último no tiene nada. Incluso algunos no tienen valor, no tienen notas. Bueno, cierro el Excel. No voy a modificar nada, por eso no lo abrí. Entonces quiero traer lo del archivo de Excel, lo quiero traer a la tabla que tengo abierta. Ya vi que para hacer esto tiene que coincidir, el archivo tiene que coincidir exactamente en el mismo orden los campos. Y tienen que coincidir, se van a ir agregando en el mismo orden. Un enter es un nuevo registro, ¿no? Vimos que cada fila es un registro.
Entonces cada fila es una línea de datos, se va a completar hasta la nota 2. Después no había datos. Después el siguiente registro se va a completar hasta la nota 2. ¿Cómo hacemos entonces para agregar datos de de un archivo de Excel a un DBF? Agregar también es append from. Append from. Como estoy en el mismo, el archivo alumnos.dbf está en el mismo directorio que el archivo EJ1P1 XLS, entonces no tengo que escribir entre comillas todo el directorio y después barra EJ1P1.xl. Bueno, está en minúsculas. EJ1P1.xls. No es necesario escribir todo el directorio C, dos puntos. Directamente escribimos que lo traiga de este archivo y le decimos el tipo de dato, type XLS. Fíjense que append from, nombre del archivo, la puedo decir, bueno, alguna lista de campos, y acá tienen todos los parámetros. ¿Sí? Tienen, por ejemplo, tipo, si está delimitado con, bueno, en el caso del archivo de texto, vamos a verlo después, si está delimitado con, no sé, con blancos o con la separación de campos o con... Y en este caso, bueno, nos dice el tipo XLS, que lo vemos XLS o XL5, también hay otro tipo CSV. Bueno, en este caso puede ser append from con comillas o sin comillas. Como no tengo directorio, no es necesario agregarle las comillas. Append from y le agregó los 32 registros. Entonces, hago un clic y ahí se activó esta ventana que estoy viendo la tabla, y entonces hizo un refresco de la tabla, de esta ventana se activó y se ven los datos, con solo hacer clic en el nombre de la tabla alumnos. Fíjense que como el campo condición, que no tenía nada, se completó con null, y los campos que la nota no tenía ningún valor, se completa con null. Esto es cuando lo traigo a un archivo XLS. ¿Se entendió acá? Sí, sí, perfecto. Bueno, importar datos desde un archivo de texto. Bueno, lo mismo. En lugar de append from, tipo XLS, va a ser delimitado a ver, vamos a ver con qué está delimitado. Doble clic, está delimitado con coma. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de archivo y el CSV, que también es delimitado con coma? El CSV tiene los títulos de los campos. Este no tiene título, estos son datos, son todos datos. Cada registro tiene datos. Legajo, apellido, nombres, nota 1, nota 2. Y nada en el campo de la condición. Entonces, acá es append from, y el archivo entonces el mismo es J1P1, pero la diferencia es que es TXT, entonces es type delimited con, puede ser, y acá que tenemos
la delimitación puede ser con blanco, con tab, el tabulador puede separar. Bueno, pero en este caso vimos que tenía una coma, un carácter, with, coma, enter. 30 registros agregados. Si hago un clic, tenía 32, más 30 ya son 62. Pero acá los campos nota y condición, cuando es un archivo de texto, aparece sin nada, en blanco. No aparece el valor null. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces ya cumplimos con importar datos de un archivo de texto. Después dice, colocar P promovido en el campo condición para aquellos alumnos que aprobaron ambos parciales. Vamos a hacer primero esto. Y una L libre para aquellos que no aprobaron o no asistieron a ninguno de los dos. O sea, que tengo, bueno, si es promovido, si aprobaron los dos. Bueno. Entonces, hay un comando que, el comando replace, que ahora que queremos que me parezca promovido. Si yo aplico el comando replace, como vimos recién, replace, condición, con with, con la letra P, le puedo agregar una condición. ¿Sí? Si yo agrego replace condición with P, solo sin ninguna condición, el registro donde está apuntando el puntero de registro, ese se va a agregar, yo no puse enter, pero si yo pongo un enter, en ese se le va a cambiar por P. Uno solo, o sea, uno solo va a cambiar, pero si yo quiero que este comando se aplique para todos, entonces tengo que, si le agrego una condición, ahí se va a aplicar para todos. ¿Y cuál es la condición de promovido? Que nota 1 sea mayor o igual que 6, and nota 2 sea mayor o igual que 6. Enter. Entonces, todos aquellos cuya nota 1 y nota 2 sea mayor que 6, cambió a P. Y era 5 y 8, no. Null y 3, no. Y así fuimos viendo cómo cambió 10 y nada, no agregó nada. Bueno, el enunciado también decía que recién, bueno, hicimos colocar una P en la condición de aquellos alumnos que aprobaron ambos parciales. Y una L, acá nos dice, para aquellos que no aprobaron o no asistieron a ninguno de los dos parciales. Bueno, pero dijimos que si no asiste, tiene que tener el valor null. No asistió, va null. Entonces, si no asistió a ninguno de los dos parciales, bueno, entonces va a tener que decir que nota 1 tiene el valor null y que la nota 2 tenga el valor null, entonces quedó libre L. Si se cumple esa condición, lo que lo reemplace por L a la condición. Siempre y cuando las dos sean null, o sea, faltó a los dos. O bien que los dos sean menor que 6. O sea, que las dos notas sean menor que 6 al mismo tiempo. Entonces, también tiene una L. Pero también puede ocurrir que no haya habido un parcial y se haya sacado una nota menor que 6. O sea, ahí también va a ser la condición va a ser libre.
Bueno, entonces, vimos que cuando cuando agregamos los valores de un archivo de texto, se agregó en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer para trabajar siempre con los mismos valores, para no trabajar con blancos y nulos, vamos a considerar ausente un blanco, o sea que no hay nota, es un ausente, y lo vamos a tomar como null. Por ejemplo, yo estoy en este registro, si me lo puedo subir, así se ve. Yo estoy en este registro que tengo nota 1 y nota 2 en blanco. Entonces, para saber si un valor tiene blanco, entonces, por ejemplo, quiero saber si el valor es blanco, bueno, se pregunta is blank. O si tengo valor, vamos a ver, si tiene un valor nulo, is null. Quiero ver, nota 1, ¿tiene un valor nulo? ¿Qué contiene? Quiero ver si tiene valor nulo. Si tiene valor nulo, tiene que dar verdadero. A ver, no tiene null, está en blanco. ¿Sí? Es un valor blanco, no es un valor nulo. Vamos a ver alguna nota que tenga acá. Me posiciono en el registro, el puntero está apuntando en Gómez y me pregunto, ya sé que nota 1 es null, me pregunto, ¿y es null nota 1? Enter, y me da true, verdadero. Entonces, si quiero considerar que si estuvo ausente, todos los blancos los voy a tener que llevar a null, ¿sí? O vacíos, blancos o vacíos. Vamos a ver, en este caso, me pregunto, si está vacío, empty, nota 1, true, está vacío. Entonces, lo que vamos a hacer, que todas las notas 1 que están empty, vacías, las vamos a reemplazar por null. Así trabajamos en la misma unidad. Entonces, replace nota 1. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con null. Por nota 1, el campo nota 1 sea empty. Empty nota 1. Si está vacío, que la reemplace con null, con el valor null. ¿Por qué? Porque si está vacío quiere decir que estuvo ausente. Y ya dijimos, para trabajar en la misma unidad, vamos a decir, bueno, enter. Todos los vacíos quedaron con null. Lo mismo vamos a aplicar para la columna de nota 2. Reemplace nota 2 con null por empty nota 2. Al poner una condición, se aplica a todos. Si no, se aplicaría donde está apuntando el registro. Entonces ya, ahora nos fijamos que todos, Profe, las notas 1 y nota 2, tienen valores. O profe, null, ya no tienen más valor blanco o vacío. Entonces ahora sí vamos a poder definir qué es libre. La condición de libre. ¿Cuándo va a ser replace? Profe, Sí, entonces, ¿cuándo un comando se aplica a todos los registros y cuándo al que está apuntando el puntero? sí. En este caso, como tiene la condición for, se aplica a todos. Ok, como que busca, digamos. Claro, todos los que cumplan esa condición. Si no tiene, vamos a ver este es Rey, Sergio, Ricardo,
nota 1 es menor que 4 y nota 2 null. ¿Esa qué le corresponde? ¿Le corresponde L? No me acuerdo cómo era la condición. Si es libre, si o no asistió y si nota es menor que 6. Claro, sí, entonces sí. Entonces sí, fíjate que solamente yo estoy marcando ese solo. Entonces si yo pongo un enter, el que estoy marcando se reemplaza por L. Profe, ¿Sí? a mí, o sea, yo lo estoy haciendo ahora a la par y no se me pusieron todos null. O sea, por ejemplo, ese que decía Sergio Ricardo me quedó en blanco. La mayoría se me puso, pero ese no. O sea, como que los últimos no se me pusieron. Pero vos pusiste, ojo, que reemplazar nota 2 with null for empty nota 2, o sea, la columna. Ah, sí, tenés razón. Solo hice con Entonces, nota 1. bueno, lo que tenés que hacer, más fácil, hacer un SAP, enter, eliminás todo y ejecutás appen from, el appen from que lo teníamos por acá, XL es estos dos appen from, lo ejecutás y te traes todo. ¿Sí? Bueno. Sí, ahora lo hago. Si Dale, hicieron gracias. una modificación sin querer, SAP, eliminan todo, appen from y ya está. Y traen otra vez los datos. Entonces ahora vamos a agregar la condición, hacemos el replace, condición with L por, acá vamos a tener que tener en cuenta que 4 casos distintos. Vamos a empezar a pensar los 4 casos. Que las dos notas sean menor que 6. De que nota 1 sea menor que 6, nota 2 menor que 6. O yo le agrego un punto y coma porque sigue la línea de abajo, que al poner un enter no lo ejecuta, sino une, este punto y coma une, no separa. Entonces, que las dos notas sean menores que 6. Dijimos que también hayan estado ausente, entonces que para preguntar si un valor es null, directamente que is null, nota 1, and is null, nota 2. Yo no agrego paréntesis porque por el orden de prioridad primero se van a ejecutar todos los AND y después todos los OR. Bueno, que las dos sean nulas. Ahora la combinación que nota 1 sea menor que 6 and is null, nota 2 o punto y coma is null, nota 1 and nota 2 menor que 6. Entonces acá no pongo punto y coma, enter, y se ejecutó, fue uniendo, cada punto y coma lo fue uniendo, y es como que yo hubiera puesto, seleccionado todo y enter, y era lo mismo. Y vemos, entonces, los otros son los que recuperan. Si tiene un 6 y un ausente, bueno, recupera. Agregó él, está bien, y bueno, podríamos ir chequeando que estén bien agregadas las L. O sea, las que no agregó es porque recupera. En este caso puede recuperar, puede recuperar, puede recuperar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno.
los que estaban haciendo recién, que me los iban siguiendo, la persona esa que habló recién también. Sí, profe, ya lo pude solucionar. Muy bien. Bueno, entonces, acá lo que nos dicen es, vamos al otro, el H, es crear una nueva planilla de nombre alupromo.xls con los alumnos que están en condición de promovidos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es todos aquellos cuya condición sea P, lo vamos a copiar en un nuevo archivo, un archivo que se llame a convertir de formato, ¿no? Ahora pasamos de un DBF a un XLS. Bueno, alupromo se llama. Entonces, para copiar la tabla actual, que es alumnos, bueno, entonces vamos a copiar con el comando copy to. Entonces va a haber una copia. Y dijimos que se llama alupromo. Y le decimos el tipo de dato, type XLS. Y yo escribo así, se va a copiar todo completo, alumnos, en un nuevo archivo alupromo. ¿Dónde se va a copiar? En el directorio donde estoy trabajando. Y si no, le tendría que dar todo el directorio delante del nombre del archivo. Pero acá me dicen solamente con la condición for que el campo condición sea igual a P. Entonces, enter. Y apareció 36 registros copiados. Me fijo, me aparece alupromo XLS, doble clic y vemos que copió. Fíjense que, bueno, copia el nombre del campo, le bajo apellido, nombre, nota 1, nota 2 y todos los promovidos, todos los P. Es verdad, acá son 37 porque el primero es el nombre del campo. Está bien. Vamos a hacer calcular la cantidad. El anterior lo pudieron hacer. ¿Lo puedes repetir, profe? Profe, ¿podés mostrarlo de vuelta? Bueno. Yo ejecuté para copiarlo el comando copy to el nombre del archivo alupromo. Si yo no le digo tipo XLS, va a copiar la tabla alumnos en una nueva tabla, en un DBF. Entonces, para que no cree un DBF, le tengo que decir type XLS. Por condición igual P. Enter. Y me creó el archivo de Excel y lo abrí. Hay otras variantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta por ahora. ¿Se entendió? Sí. Bien. Le funcionó, entonces pudieron resolverlo. Eli, calcular la cantidad de alumnos del curso. Acá tengo que calcular. La cantidad de alumnos es la cantidad de registros de la tabla de alumnos que creamos hoy. Entonces hay un comando que se llama calculate. Y para la cantidad, fíjense que tenemos que escribir una expresión. En este caso va a ser el comando cnt, paréntesis, paréntesis, count. Y le tengo que decir
tú guardarlo en una variable que le puedo llamar cantidad, el nombre que quieras. En Fox, cuando se crea una variable, cuando se le asigna un valor a una variable, se le está creando. En este caso, estamos creando la variable cantidad al asignarle el resultado de calculate. Entonces, calculate, CNT, tu cantidad, enter. Y vamos a cerrar la tabla alumnos, ya vamos a cerrar, cierra la tabla alumnos. Fíjense que me apareció CNT 62 registros. Bueno, puse cerrar y apareció use, ¿no? Como que se ejecutó el comando use. Entonces, con el signo de pregunta, entre comillas, puedo escribir la cantidad de alumnos es, los puntos, comillas, concatenado más str cantidad, y le digo, bueno, que ocupe 3 lugares, 0 en la parte fraccionaria. Enter. Entonces me aparece la cantidad de alumnos es 62. Vamos a abrir la tabla alumnos porque recién la cerré y yo alumnos, acá me quedó abierta. Fíjense que, bueno, ¿se entiende? ¿Les quedó eso? ¿Pudieron aplicar el comando CNT? Sí. Queda en memoria, el valor de cantidad queda en memoria. Y con este comando, para mostrar el resultado, bueno, el valor de la variable, que es de tipo numérica, lo transformo con str, con string, transformo un valor numérico con la función str, lo transforma en una cadena de caracteres, en string, con una longitud máxima de 3 y 0 en la parte fraccionaria. Profe, ¿y el más que está delante de STR qué significa? Concatenar, unir. Ah, el más, sí, sí. O sea, tengo una cadena de caracteres y acá lo uno con otra cadena de caracteres. Profe, yo me quedé en la parte de cambiar la condición por L Sí, y me está tirando que me falta un operando, pero lo revisé varias veces y no lo encuentro. bueno. A ver, te lo marco en negrita, a ver si lo ves. Nota 1 menor que 6, nota 2 menor que 6, OR, punto y coma, fíjate un OR, cada condición está unida con un AND, OR, 1, 2, 3 OR tiene que haber. Y Ok. tiene que haber 1, 2, 3, 4 AND. Dale, ahora me voy a fijar. Si no, después que termina a las 1:30, compartís pantalla y lo vemos. Dale. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando. Cantidad de alumnos del curso. Determinar la cantidad de alumnos que rindieron cada uno de los dos parciales. Es el J. Bueno, entonces, la cantidad de alumnos que rindieron cada uno de los dos parciales. Vamos a tener que separar, bueno, cuántos rindieron el primer parcial y cuántos rindieron el segundo parcial. Vamos a ver con un browse. Vemos, a ver. Tenemos acá. ¿Cómo vamos a saber cuántos rindieron el primer parcial? Si tienen null, estuvieron ausentes. Entonces, ¿cómo tendría que calcular? Si tienen null, estuvo ausente.
¿Cuántos rindieron en el primer parcial? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué comando? El calculate de nuevo. Muy bien. También tengo que contar CNT. ¿Y qué es lo que tengo que contar? ¿Con qué condición? Que sean distintos de null. Por nota 1 no sea null. Entonces, is null, acá estoy contando todo lo que sean null. Y para negar algo, puedo usar not o puedo usar el signo de admiración. Not is null. O sea, si no lo almaceno ese resultado en ninguna variable, entonces sí, se calcula, pero no, el resultado no queda almacenado. Yo necesito almacenarlo en una variable para saber, para mostrar el valor, para verlo con... Entonces, cantidad de alumnos que se presentaron al parcial. Can, puedo llamar P1, parcial 1. Calculé. Y lo mismo voy a hacer, pero para nota 2, y le voy a llamar 2. Entonces la cantidad que se presentaron al parcial 2. Y directamente, cada vez que ejecuto un comando calculate me aparece CNT. Eso podemos setearlo y hacer que no se vean ese reflejo del calculate también. Bueno, entonces, la cantidad parcial 1, cantidad de estudiantes que se presentaron al parcial 1, 2 puntos, más, y acá tenemos que, con str, convertir la variable P1, y bueno, vamos a ponerle 3,0, para acostumbrarnos a utilizar el comando str. Enter. 58. Y lo mismo, cantidad de estudiantes que se presentaron al parcial 2, cambio donde hay un 1, un 2, una coma. Enter. Cantidad de estudiantes que se presentaron al parcial 2, 51. ¿Sí? Profe, ¿para qué sería el 3 y el 0? El 3 indica que, bueno, como máximo voy a mostrar 3 lugares. De esos 3 lugares, destino 0 a la parte fraccionaria. Puedo tener, por ejemplo, voy a mostrar el último, 5 lugares y 2, bueno, acá tengo un número entero, ¿no? Voy a ponerle los 2 puntos. Acá tengo un número entero, no se va a visualizar. Pero, bueno, acá me lo puso con .00. De 5 lugares, acá tengo 5. 2 para la parte fraccionaria, 1 para el punto y 2 para la parte entera. 5 en total. Y yo le digo 3 lugares, me va a destinar 3 lugares, es 8, 5 y un vacío, acá un espacio en blanco, y 0 en la parte fraccionaria. Acá me destina 5 lugares, 2 me va a ocupar la parte fraccionaria, 1 el punto y 2
en la parte entera. Bueno, me parece que ya estamos en la hora. Entonces, bueno, los otros les queda para el cálculo que sigue y el promedio se va a utilizar. ¿Cuántos? También tendrán que hacer un CNT, promedio ABG del curso, promedio general del curso. Vamos a hacer ya que estamos. Entonces, el promedio general del curso va a ser el promedio de cada una de las notas. Vamos a hacer un calculate. Average. El promedio de un promedio. El promedio de cada alumno, ¿cómo va a ser? Nota 1 más nota 2 dividido 2. La expresión escribimos. Una expresión. Entonces, lo que va a hacer es calcular la expresión, el promedio, y los va a ir sumando y contando. Entonces, una vez que tenga ese promedio de cada alumno, bueno, quiero que lo almacenes tú en una variable, promedio. Entonces ahí me va a dar el promedio general del curso. Y lo vamos a mostrar. Me da ese valor, ya tiene parte fraccionaria, entonces vamos a aprovechar el promedio general del curso como un promedio de un promedio. Promedio de cada estudiante, promedio general del curso, más STR, promedio, como tenemos parte fraccionaria, 5,2. Enter. Y ahí lo muestra. El promedio general del curso. Ay, lo escribí 2 veces en el curso. Promedio general del curso. Escribí 2 veces del curso. ¿Sí? Y bueno, entonces ya con esto finalizamos la clase. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Disculpame que me quedó medio colgado de antes, pero habías utilizado un app en From y pusiste el delimitador ese. No entendí qué hace eso. ¿Qué hace el delimitador? Bueno, esto es cuando es un archivo de texto. Le estoy diciendo que cada campo está separado por una coma. Yo abrí el archivo de texto, primero lo miré, dije, bueno, cada campo está separado por una coma. El delimitador de campo puede ser un tabulador o puede ser un espacio en blanco. Vi que acá era una coma. Está Perfecto. limited with, coma, with tab o with blank. Bueno, acá era coma. Genial, profe, ¿se entendió? Bueno. Eso cada vez que sea un TXT. Tenés que verlo, abrirlo y ver. Claro, porque en este caso puede ser un TXT, tiene que ser un TXT y no tener ningún título, porque puede estar separado por coma y ser un archivo CSV. ¿Qué diferencia hay? Es que los CSV tienen el título de los nombres de campo. Lo hubiera dicho, si hubiera dicho tengo separado por coma y dice legajo, apellido, nombre, nota 1, nota 2, ahí ya no es un TXT separado por coma, es un archivo CSV. En este type, fíjate que te aparece CSV, ya es un archivo separado por coma, pero delimitado por coma, pero quiere decir que ya te trae en la primera línea
los títulos, como títulos, los nombres de los campos. Es para que cuando traiga los datos no te traiga la primera línea como datos, sino que ignora la primera línea y te trae los datos a partir de la segunda línea. Acá le estás diciendo que es todo datos, son todas las líneas son datos. ¿Sí? Dale, profe, ¿y te puedo compartir la pantalla a ver si me da Sí, una mano ya de- terminamos. Profe, en Sí. el promedio, los que son nulos no te los tienen en cuenta. No tiene en cuenta los valores no cuando hace algún cálculo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo hacer para guardar el archivo, la tabla? Ya te quedó almacenada en disco, en el directorio de trabajo. O sea, yo puedo cerrar el Fox y queda guardada. Cerrar el Fox y te vas al directorio de trabajo. En el directorio de trabajo donde estabas, donde vos pusiste, no sé, fíjate, no sé en qué directorio trabajaste. Yo trabajé en clase 2, por ejemplo. No, si lo